Estamos de regreso en la segunda entrevista de a las 8:45. Hablaremos del agua en la zona 15, ese informe que se ha dado a conocer esta semana de bajos niveles de cloro en el agua que distribuye Empagua. Y para hablar, a propósito del brote de enfermedades gastrointestinales que se registró desde la semana pasada. Para hablar de este tema nos acompañan Oliverio Paus, técnico de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública, María José Salas, vocera de la empresa municipal de agua, Brenda López, del Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Les damos la bienvenida, ya dábamos un poco el contexto, hubo un brote de enfermedades, hubo muchas dudas de los vecinos en la zona 15 donde se registró la mayor concentración de casos, cuál era el origen de este problema de salud. Y uno de esos apuntaba a la distribución del agua en el sector. El Procurador de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud hicieron pruebas y esta semana se conoció que están bajos los niveles de cloro. Empecemos con el técnico del Ministerio. ¿Qué es lo que encontraron en el laboratorio con respecto de las pruebas que tomaron en el sector? ¿Y en dónde? ¿Dónde fueron las pruebas, no? También. Por favor. Bien, las pruebas in situ que se hicieron específicamente en los sectores de zona 15, ¿sí? Empezamos a verificar. Me gustaría iniciar con algo importante, con una explicación técnica con respecto a la cloración del agua. El cloro es un químico que se utiliza por el precio en el mercado, que es barato, para poder desinfectar el agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que hay baja dosificación de cloro en el agua, no significa que el agua no esté clorada, ¿sí? El cloro cuando reacciona con el agua, tiene ese efecto directo de matar los patógenos, los microorganismos en el agua, y hay un resto de cloro que queda que se denomina cloro residual. Ese cloro residual libre significa que tenemos cierta cantidad de cloro todavía en el agua que garantiza que ya se eliminó la mayor parte de microorganismos en el agua, ¿sí? Entonces, eso significa un cloro residual. Se detectaron en parámetros de 0.1 miligramos por litro en áreas específicas como en tanques de almacenamiento donde ha reposado bastante tiempo el agua, en donde el cloro que por naturaleza evapora, ¿sí? Que ya son cisternas dentro de los establecimientos, dentro de las residencias. Sin embargo, se detectaron en puntos específicos de la tubería, digamos, del sistema de abastecimiento de agua, con presencias de 0.2 miligramos por litro. O sea, digamos que se hicieron pruebas de la llave para adentro y de la llave para afuera. Exacto. Okay. Así es, así es. Okay. Esa es la explicación técnica. Lo que significa que en este sentido, para poder comprobar si habían realmente microorganismos o patógenos en el agua, se tomaron muestras para análisis físico-químico y microbiológico, ¿sí? El viernes 5 de febrero, a eso de las 14 horas de la tarde, se tomaron esas muestras, se trasladaron inmediatamente para el Laboratorio Nacional. El día sábado, a eso de las 17 horas, y se confirmó ya para la tarde del lunes, con los resultados del laboratorio, que efectivamente el agua no tenía ningún contaminante ni microbiológico ni físico-químico. Ese día no había ningún rastro entonces de estas cuestiones que usted nos cuenta. Así es. Ok. ¿Después hicieron pruebas subsiguientes o solo quedó el 5 de febrero en el tema? No, seguimos monitoreando. La vigilancia de la calidad del agua está legislado, que cuando es una situación de emergencia, el Ministerio de Salud, con todos los técnicos en saneamiento del medio, actúan de inmediato. No es necesario que presenten una denuncia, el Ministerio tiene la obligación de hacer la vigilancia constante del agua. Si se dan cuenta en el informe al que se le dio copia a la Procuraduría de los Derechos Humanos, contiene antecedentes de los niveles de cloro en el agua del sistema de abastecimiento de agua, que estaba en los rangos normales de 0.5 a 1 miligramo por litro. Esas pruebas se hacen en el laboratorio, ¿ah? Esas se hacen en campo. Es ahí. En campo. Se analizan. Déjeme hacer una pausa ahí, Oliverio, para hablar con la vocera de Empagua. El 5 de febrero, que usted hablaba, Empagua al final de la tarde emite un comunicado donde da certeza de la calidad del agua. ¿Qué los hace en la empresa municipal concluir rápidamente que el origen de estos brotes no estaba en la distribución de su servicio? Buenas noches, Buenas Paula y noches. Adrián. Efectivamente, Empagua realiza
también por cumplimiento con la normativa vigente, nosotros debemos cumplir con la norma COGUANOR y estos análisis se realizan a diario en todas nuestras plantas de tratamiento y se realizan en distintos momentos del día. La reacción química del cloro y los otros elementos que se utilizan para la potabilidad del agua, tanto en las plantas como en la red, es una reacción que es dinámica, varía con el paso del tiempo y debemos estarlo midiendo constantemente porque nos da los parámetros de dosificación de químicos que debemos utilizar para la potabilidad del agua y también nos da los parámetros con los que debemos cumplir con la norma COGUANOR. De inmediato, cuando nosotros supimos de los comentarios y todo lo que se dio, tanto en redes y llamadas que teníamos directamente a nuestros centros de atención al vecino, volvimos la vista hacia los análisis que se realizan a diario en todas nuestras plantas, específicamente en ese sector. Y tenemos la bitácora y podemos corroborar que efectivamente hemos estado cumpliendo con la norma. Hay una duda con la licenciada. ¿Podríamos decir entonces que la prueba in situ que se realiza es suficientemente certera? ¿No requiere una prueba más técnica o llevarlo a un nivel de mayor detalle para determinar la potabilidad y la seguridad del agua? ¿Basta con la que se hace in situ o incluso la que hace en Pagua con la parte técnica de ese departamento? Normalmente ellos están en lo correcto, porque la norma regulatoria en Guatemala todos la tenemos que aplicar, que es la COGUANOR, la 29001. ¿Es un protocolo fijo? Es un protocolo fijo. Sí. No podemos escapar a ello, ni la San Carlos se ha escapado a ello, porque antes usábamos la norma anterior que permitía los valores de encontrar las bacterias era hasta 10, ¿verdad? Número más probable en su crecimiento. Y ahorita la norma fue más drástica, ya lleva 3 años, menor de 2. Entonces ahí no hay pierde. Y la norma dice que solo lo que se debe de detectar microbiológicamente, aparte el físico-químico, pero eso es para los componentes químicos, cloro residual, todo lo que están diciendo, es hallar coliformes y E. coli. En ningún momento de rutina la norma no dice váyase a buscar más patógenos. Pero para hablar en un lenguaje menos técnico y Sí. más apropiado para la gente en casa que se pregunta qué pasó en la zona 15, si la gente tenía dudas de alimentos, de agua, de virus, del aire, ustedes entiendo yo que la facultad de la Universidad de San Carlos ha dado seguimiento a este caso desde hace una semana. ¿Qué es lo que ustedes ven allí? ¿Qué factores deben analizarse para poder llegar a una conclusión? Mire, en lo personal, el laboratorio nuestro no ha tenido nada de injerencia de ver zona 15. Eso lo quiero aclarar. Nosotros tenemos injerencia dentro de la Universidad de San Carlos y hacemos, como ellos dicen, una rutina diaria, mensual, según lo dice, estipula la norma. Y cuando hay un brote, como en el caso, a mí me mandaron desde el decano y todo el personal y mi jefa, la directora del centro, que inmediatamente la gente comentaba que había una disentería. Entonces eso no se puede determinar tan rápido, ¿verdad? No se puede determinar tan rápido, tiene que ser investigar más. Entonces para yo decir que hay un brote, yo iría al día siguiente a tomar muestras y hacerle los análisis y los patógenos para ver si lo que la gente está diciendo Muestra al hay. paciente, al enfermo. Al enfermo y al agua, ya buscando si ahí hay algo que hubiera habido una contaminación por algún ducto, una tubería, algo por el estilo. Pero ya va uno exhaustivo, no de rutina. Y ustedes asumo que han seguido con el monitoreo después de eso, imagino que más minucioso, ¿no? ¿Se da? Nosotros hacemos un monitoreo permanente, Adrián, en distintos puntos de la red. No nos limitamos únicamente a las plantas de tratamiento. En el caso de zona 15, definitivamente hay una alarma. No podemos evitar ver que hay gente enferma y han hecho los llamados a la municipalidad y a Empagua para que les atendamos esas solicitudes de verificación. Ha sido más intenso en los últimos días en la zona 15 para poder calmar a la población. No nos hemos limitado a sacar las muestras y evaluarlas al mismo tiempo que mantenemos nuestro protocolo permanente del agua que estamos produciendo. Adicionalmente hemos tenido acercamientos con los centros hospitalarios a los que han acudido las personas. Hemos hablado con el director médico del Sanatorio Nuestra Señora del Pilar, con el director de servicios hospitalarios también del Hospital Herrera Yerandi,
con el doctor Beltetón, por ejemplo, que es pediatra y especialista en cuidados intensivos pediátricos. Todos ellos han tenido contacto con las personas que han acudido a los hospitales a recibir tratamiento. ¿Tiene a este momento, con todo ese acercamiento, una hipótesis o ha llegado a una información preliminar? No nos corresponde. ¿Pudo haber corresponde. causado un departamento de salud, por ejemplo, de la municipalidad? Hemos que estado haya apoyando y hemos estado dando evaluado? acompañamiento a los vecinos y apoyando en lo que ellos nos requieran, en las visitas al campo, en toma de muestras. No nos corresponde a nosotros emitir una hipótesis, Paola, sin embargo tenemos información de los centros hospitalarios. Todos indican en la información que han compartido con nosotros que se trata de un brote de casos estacionales, padecimientos gastrointestinales con enfermedad diarreica de origen y contagio viral. Han identificado en los paneles de laboratorio que han realizado que habían hablado de salmonela, habían hablado de tifoidea, todo eso sale negativo. Lo que han encontrado ellos son contagios virales. En el caso de uno de los médicos nos habló, bueno, 2 médicos han hablado de todos los temas virales específicos: norovirus, sapovirus, rotavirus y adenovirus. Todo es casos estacionales que se dan en picos de cambios en el ambiente, contagio viral. Eso es lo que ellos nos han compartido. No nos compete a nosotros dar una hipótesis sobre lo que está pasando. Vale la pena ya hacer una reflexión al margen de esto, porque esto pasó en la zona 15 de la ciudad capital. Con casos aislados también en otras zonas. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Existe este monitoreo en la gente, los que logran tener la suerte en este país de tener agua entubada? ¿Qué puede esperar esa gente si es que fue por un manejo de tubería o un manejo desde el ministerio en la verificación de la potabilidad del agua? ¿Qué puede esperar la gente que no vive en la zona 15 desde el Ministerio de Salud? Se dan esos controles los alcaldes, no aquí, pero el resto de alcaldes de este país, ¿cómo abordan el tema? ¿El Ministerio de Salud controla eso? Sí, en efecto. El Ministerio de Salud Pública tiene departamentos específicos a nivel de todos los municipios y departamentos de la República. Hay alrededor de 400 técnicos en saneamiento ambiental que están distribuidos en cada distrito municipal de salud o centros de salud que atienden a la vigilancia de la calidad del agua, todo el componente de saneamiento básico, lo que significa que sí está cubierto esa parte en lo que es la vigilancia de la calidad del agua. Sí. Pero Oliverio, ¿qué piensa usted cuando ve esa nota de Prensa Libre esta semana que le comparte un laboratorio privado que de 20 muestras, 18 reportaban positivo en salmonela? Lo cual es falso. ¿Usted qué piensa con lo que han analizado? Fíjese que, bueno, tal vez no soy el indicado como para responderle la pregunta, porque ya entraría una investigación epidemiológica que ya se está dando, se inició precisamente desde el viernes. Hay una vigilancia epidemiológica constante de esto para poder determinar una definición de caso y llegar al final en una conclusión de qué es realmente lo que está afectando. Pero solo para comprender lo que usted nos hablaba al principio, si los niveles de cloro se dijo que estaban bajos, pero esos residuos, al analizarlos, vieron que no había muestras de ningún agente, bacteria que pudiera ser provocadora de esta enfermedad, ¿qué encontró entonces el Ministerio de Salud? En conclusión, nada, ningún indicio que permita saber qué pasó. En agua no. En la zona 15, en agua no. En agua. Ok, tú ibas a preguntar algo. Sí, no, y quería, también María José solo Carolina. quería decir algo. Para aclarar un tema, o sea, se ha insistido en el tema del agua y se está perdiendo el enfoque en lo que realmente las personas deben poner atención. Si se trata de un contagio viral multicausal, realmente tienen que estar poniendo atención y seguir las recomendaciones que están dando para prevenir el contagio por virus. Con lo que mencionaba Paola de la nota que sale en Prensa Libre, tanto personeros del Ministerio de Salud como nosotros nos reunimos hoy con el licenciado Briz. Tenemos información de él que la información que él compartió por vía telefónica con una periodista fue tergiversada. Él no tiene datos confirmados de fiebre tifoidea. Esa información nos la compartió él esta mañana, se iba a comunicar con el medio para pedir una aclaración. No tiene datos confirmados, no tiene ni pruebas confirmatorias, las iniciales, de fiebre tifoidea. No hay casos en su laboratorio. Brenda, ¿hay algún antecedente reciente que tenga usted en mente de algún brote parecido, focalizado, de índole viral o por algún A mí me gustaría, si me permitieran platicar, no tanto en un ama de casa,
como alguien que vive en una zona cercana a esta zona y también como parte de los comentarios de las redes sociales. Primero yo haría una vigilancia de emergencia, pero no con lo que normalmente se hace. Yo miraría, como comenzó zona 15, yo no he escuchado, pero tal vez me pueden ustedes dar la información, las edades. Las edades de los... Si fuera viral, hay que ver las edades. Si es mucho niño, porque yo no estoy enterada, no miro las noticias, me dedico a la ciencia. Entonces, si hay mucho niño, yo sí apoyo la parte viral. Ahora, si es de diferentes edades, si son ancianos y niños, sigo apoyando lo viral, ¿verdad? Pero si hay gente y hay personas que se han reportado por fiebre tifoidea y les han confirmado, que a mí no me consta, yo sí iría a ver porque pudieran ser algunos centros educativos y que hubieran comido algo de ese centro y que ahí pudiera ser. Entonces yo indagaría más y yo armaría un equipo de investigación, pero emergente, para tomar las muestras y llegar al foco. Eso es lo que hacemos en San Carlos. Yo encuentro un foco y entonces al foco llego hasta la base. Pero hasta este momento la principal sospecha recaía sobre el agua y pareciera que no hay ningún indicio. ¿Hacia dónde ver? Paola, el si ministerio fuera- no ha dicho nada, además, después del agua. Si fuera el agua, ¿dónde? realmente no estaría hablando un laboratorio privado de 18 casos, que como le indiqué anteriormente es falso. Si fuese el agua, que no lo es, estaríamos hablando de decenas de miles en varios puntos de la ciudad, no focalizado. Lo curioso es que en ese cuadro hay adultos, mujeres y hombres. Excelente. En redes sociales hablaba de gente en la oficina, 16 personas enfermas, es solamente en una empresa, niños, niñas, ancianos. ¿Podrían indicarme? Era disculpen, generalizado. ¿Podrían indicarme de qué fecha a qué fecha estamos hablando? Desde la primera semana de febrero hasta el Un margen de una semana, yo creo que Una fue una semana. sí, un lapso de una semana más o menos. Era, Sí, si fuera ¿hay una algún fiebre, caso hay un parecido? ¿Se lapsus. recuerda? Por ejemplo, si hay una fiebre tifoidea, no empieza ahorita. Tenemos que hablar 15 días antes como mínimo 15 días. Entonces, que ahorita esté resultando y focos en este sector, tampoco podríamos atribuirle a la comida, porque es diferentes personas de diferentes sectores. comen diferentes Pero podría ser que hubiera habido algún roto, algo que pasara, una tubería. Recordemos, las tuberías de Guatemala no son recientes, ¿verdad? Las viven cambiando. Estamos haciendo también, estoy viendo cuando yo paso, también están abriendo nuevos ductos donde van a hacer nuevos caminos. Usted habla de identificar el foco. El foco. Que pudo haber Sí, si fuera, abarcado sí, porque habría que ver el sector, porque recordemos que en el sector de la zona 15 también hay animales, ¿verdad? En un sector específico. Entonces, por eso a mí me Una interesaría ver contaminación al afluente, podríamos al hablar. afluente donde pudo haber habido un paso de una contaminación. Es lo único. Si no hay, no es el agua. Que fue momentánea y después Que fue justamente momentánea, no aparece en los estudios. no aparece en los estudios, pero yo sí Ahora, yo investigaría tengo eso. una duda dándole seguimiento al tema de salud pública. A raíz del informe que ustedes rinden con todo esto, ¿el Ministerio de Salud o les pide algún insumo mayor para que eso trascienda dentro del protocolo de manejo dentro del Ministerio para ver qué pasó? Porque creo que nos falta. Es decir, bueno, no fue el agua, pero ¿dónde está el Ministerio de Salud diciéndonos qué fue lo que pasó? o qué se está investigando para identificar qué pasó? ¿Tiene usted información de esto, Oliverio? Claro. En esa misma toma de muestras, el día viernes, el día lunes se tomaron muestras de alimentos en algunos colegios, ¿sí? Para poder determinar en otro ámbito si podrían ser los alimentos, ¿sí? Posteriormente se tomaron otras muestras para hacerle otro tipo de análisis ya más bacteriológico al agua y están en proceso de darnos la información el Laboratorio Nacional de Salud. Sí, o sea, la investigación Sí. continúa para llegar a una conclusión y determinar realmente cuál fue el agente causal. ¿Se puede hacer una investigación con tanto tiempo de desfase entre los Sí. brotes, aunque ya haya Sí. pasado ese pico? Sí, porque si hay un brote y fue en un sector específico, va a pasar a otro sector si no se corrige y no se llega a buscar el foco. O sea, esa decisión está excelente. Y el monitoreo, pues me imagino que para tranquilidad también, continúa Es en... constante. Hoy estuvimos en unas viviendas de zona 15. Estuvimos con la gente de Empagua
viendo la planimetría de la red de distribución, de los componentes del sistema, desde la primera vivienda hasta la última. ¿A qué se refiere con el tema de la... De la tubería, de toda la conexión de los tubos, hasta llegar a las viviendas, ¿no? ¿Sí? Revisando los niveles de cloro que estuvieran en los parámetros normales, ¿sí? Porque esa es la obligación de la municipalidad, que lo tiene por ley, abastecer de agua potable a la población y al Ministerio de Salud vigilar la calidad del agua. ¿Drenajes se han revisado? Drenajes, precisamente hoy se revisaron planos para verificar puntos de riesgo específicos que pudieran estar, digamos, llegando en alguna vivienda agua mezclada o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, revisando el plan de operación y mantenimiento del sistema. Conexión ilícita. Eso es lo que estuvieron revisando, si por alguna conexión ilícita pudiese existir ese riesgo. Alguna mezcla. Sí, pero lo que mencionaba anteriormente, Paola, o sea, se ha insistido tanto en el tema del agua, teniendo claro el cumplimiento de la norma. Gracias a Dios no es el agua. Si fuese el agua no estaríamos hablando de 18 casos, estaríamos hablando de decenas de miles. Gracias a Dios no es eso. Que me imagino que sucede en el país, pero no se sabe como se sabe en la zona 15 y en la zona 10. ¿verdad? Pero es que un brote es un brote. Efectivamente hay gente enferma. Efectivamente han acudido a los centros asistenciales, a los hospitales. Hay gente enferma, pero no es fiebre tifoidea. Realmente hablar de ese tipo de enfermedades genera una alarma y una alerta que no solamente se limitaría a la zona 15. Debemos ser muy cuidadosos al momento de informar sobre eso. Se trata de un brote, como lo han llamado los médicos. No somos nosotros la autoridad para definirlo, ni decir que es una epidemia. No somos nosotros. Los médicos han definido que se trata de un brote de enfermedades gastrointestinales, enfermedad diarreica por contagio de base viral. Por lo que le insisto, gracias a Dios no es el agua. Bueno, si fuese así, sería mucha más gente y que afortunadamente no está siendo así. María José, Oliverio, Brenda, gracias por participar en esta interesante conversación. Vamos a redes sociales con Rocío para ver qué nos comentan ustedes. Paola, gracias. Vamos a conocer ahora sus comentarios. Hablamos en este momento sobre las enfermedades gastrointestinales que padecieron varias personas en la zona 15 capitalina. Comenzamos con Oscar de León. ¿Por qué el agua en mi casa llega de color café y arena y tapa mi lavadora? ¿Duchas? El agua está contaminada. Jay Cáceres nos dice que Empagua permita a los medios de comunicación visitar las plantas de tratamiento de agua. Carlos de León comenta, claro que fue el agua y nadie investiga a los responsables, les tienen miedo porque se trata de Arzú. Yuri Giovanni Melini, ojo, la Municipalidad de Guatemala no puede tapar el sol con un dedo, urge intervención ya de la Procuraduría de los Derechos Humanos. José Mía Orellana, entonces, ¿qué pasó en zona 15 si fuimos contaminados con coliformes, etcétera? ¿Somos mentirosos los enfermos? Alejandro Balcells, el tema es que en la zona 15 hay un montón de niños enfermos con los mismos síntomas. Hay un brote, es claro. Y por último, Pablo Álvarez, ¿será que hubiera tenido tanto impacto mediático si hubiera sido en alguna zona popular? Es momento de ir ahora a conocer todo sobre el mundo deportivo y lo invitamos a que nos sintonicen a las 10 p.m. ya que se estará hablando sobre los movimientos de transfugismo dentro del Congreso de la República.